Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestra aventura en la biblioteca. Estoy con mis compañeras Paula, la otra Paula, Tatiana y Darcy. Bueno, nosotras estuvimos en la biblioteca estos días. La verdad estuvimos muy interesadas en el tema de los libros, la cual nos amplió el conocimiento y nos hizo entender un poco más allá de la literatura colombiana. También estuvimos dándole énfasis a la entrevista de Babel y viendo cómo, aparte de buscar la interacción de los niños con la lectura, también buscaban crear lectores un poquito más críticos, que pudieran dar a volar su imaginación y dar esa importancia de los libros como tal de niños, no solo con el texto como tal, sino también con la imagen y que reflejen que son para niños y que tengan un lenguaje adecuado para ellos y una reflexión adecuada para ellos. Bueno, durante la charla también se insiste mucho en que estos libros deben ayudar a crearles pensamiento crítico a los niños, pero también respetándoles la inteligencia. Entonces, esto les permite a ellos entender el mundo, entender sus propias emociones, cómo estos libros los pueden ayudar como a identificar ciertas emociones que ellos tengan y que digan, no sé cómo expresarla, no sé cómo manifestársela a los demás. Entonces, estos libros les ayudan mucho a eso, ¿no? Porque es como, no solamente es como solo texto, sino también imagencitas, y si tienes esto, pues es esto, ¿no? Entonces les ayuda de una manera muy bonita. Y también recalca mucho que la lectura no tiene por qué ser siempre una obligación escolar, ¿no? Como algo obligado, como lee este libro para la escuela, porque mañana vamos a hablar de tal, no, sino también debe ser una experiencia libre y propia y que se disfrute. Entonces estos libros les ayudan mucho a eso, o sea, como no solamente el texto así full total, solamente texto y lean solo texto, sino también las imagencitas para que el hábito del lector ya sea pues eso, pues valga la redundancia. Nosotras además hicimos una pequeña evaluación sobre el papel tan importante que desempeña Babel. Su fundadora, María Osorio, se ha categorizado en altos niveles sobre la literatura juvenil en Colombia y en América. En sí, el papel súper importante es que ellos desarrollan libros no para un público específico y desean que el contenido de sus historias sirvan a los niños no solo para transmitir información, sino que de verdad tengan una reflexión propia que les ayude a ser mejores personas, a dejar un poquito los prejuicios a un lado. Y además Osorio explica que los libros infantiles no deben ser simples o superficiales y que más bien deben estimular la imaginación, el pensamiento y la sensibilidad del lector. Bueno, yo voy a iniciar hablando de mi libro que me llamó mucho la atención. Es el libro llamado La mujer de la guarda, de Sarah Bertram, el cual, este es un álbum narrativo juvenil que mezcla la imaginación, la realidad y elementos de leyenda. Bueno, esta es una narrativa de una niña llamada Jacinta, la cual acaba de pasar la muerte de su madre. Y pues en medio de su dolor ella tiene que afrontar para así cuidar a sus hermanos mientras su padre trabaja. Entonces ahí nos cuenta que en medio de su soledad y su tristeza aparece pues se supone que es en su imaginación, pero en su realidad aparece una señora montada en una especie de caballo azul que hace representación a una mujer que la protege, a esa mujer protectora que cuida a sus hermanos, a su padre, pues principalmente a ella, ya que Jacinta era muy apegada a su madre. Entonces ella lo representa como esa mujer de la guarda, como esa persona que la hace ser mejor cada día y la hace pensar que hay algo en la vida que aún vale la pena, que a pesar de que su madre ya no esté, va a tener a su mujer de la guarda. Bueno, mi libro, el que yo escogí, es Mi mascota, de Emma Reyes y Rafael Giotek. Bueno, este libro básicamente relata la historia de una niña que todos los días, un niño que todos los días juega con su mascota, se divierte con su mascota, baila, canta, juega, literalmente hace todo con su mascota. Durante el libro vemos que realmente para ella su mascota no es algo como
fuera de sí, sino es súper especial para ella, es muy importante para ella, todo el tiempo quiere estar con ella. Pero durante el casi final del libro se revela que no es una mascota como tal, sino que es su padre. Esto pues nos lleva a pensar también sobre la imaginación de los niños, pues muchos niños ahorita se les cohíbe este tipo de imaginaciones porque puede llegar a verse como algo malo. Sin embargo, es importante aclarar que ella todo el tiempo lo vio con el cariño, con el respeto que se merecía a su padre, sino que como él jugaba y bailaba y hacía todo con ella, pues lo transformó a esto, a su imaginación. Por otro lado, pues también creo que nos muestra cómo se limita la imaginación de un adulto. Mientras vamos creciendo, pues nos cuesta un poquito más. Pónganse a pensar a la hora de escribir un cuento, se nos dificulta muchísimo más eso de escribir, de pensar, de todo ese proceso de imaginación, pues porque nos empezamos a tomar las cosas un poquito más literal, en vez de ir más allá con los juegos, con la fantasía, que también es importante aclarar a los niños que cuál es el límite entre la fantasía y lo real, pero que no se pierda pues este proceso tan lindo que pues es la imaginación. Bueno, el libro que yo escogí que me pareció muy interesante es Chigüiro y el baño de Ivar Dacole. Bueno, este libro básicamente relata la historia de un chigüiro bebé que está en el proceso de aprender a bañarse solito, ya sin ayuda de nadie. Entonces es muy interesante ver cómo de pronto eso que es como tan cotidiano, ¿no? Como el bañarse, una rutina de todos los días, se vuelve un espacio para él de aprendizaje y autodescubrimiento también. Entonces él empieza también a hacer de eso también se crea una identidad propia para él, que es el autodescubrimiento. O sea, él empieza a conocerse, a saber qué cosas le gustan. También en el baño también es un proceso muy importante. También es importante el acompañamiento del adulto que le está ayudando en ese momento, ¿no? En esa transición de bañarse, de que alguien lo bañe a bañarse ya él solo. Entonces el adulto es como llamémosle andamiaje, ¿no? Bien importante para él, que le dice como, mira, te vas a enjabonar, después de enjabonarte haces esto. Entonces es el espacio de desarrollo y crecimiento también muy importante para los niños. Entonces además lo explica de una manera muy bonita en los libros, unas ilustraciones muy bonitas también, y pues lo muestra así y es muy didáctico para los niños. Y es como, hay niños a los que no les gusta bañarse solos, ¿no? Como que les da miedo el agua fría, que el agua tibia, que esto, que lo otro. Entonces es un libro muy bonito para poder enseñarles a los niños y me pareció muy interesante. La obra literaria que yo escogí se llama Eloísa y los bichos. Esta historia trata sobre una chica que se llama Eloísa, que viaja a un nuevo lugar de vivienda con su papá. En este nuevo espacio de vivienda se da cuenta de que todas las personas a su alrededor aparentan ser bichos. En realidad esto es una metáfora, porque ella no estaba acostumbrada a ver a estas nuevas personas, entonces de una las asemeja como personas extrañas, como bichos. En este nuevo espacio de vivienda ella enfrenta nuevas experiencias, como por ejemplo ir a la escuela, encontrarse en parques, pero sigue viendo a todas las personas como bichos. Hace un contraste en que muchas veces los niños no están preparados para salir de su zona de confort, y al hacer esto se sienten como exactamente bichos raros. El trasfondo de la historia es que poco a poco Eloísa se puede ir adaptando un poco, se da cuenta que tal vez el error no es de los demás, sino que de pronto ella fallaba un poco a la hora de interactuar, como que no se sentía tan en confianza. Y poco a poco se va entendiendo de que no son bichos raros, sino que son simplemente personas comunes y corrientes con los que ella no lograba interactuar porque no se lo permitía, no se abría hacia esas personas. Y en sí esa es como la reflexión que deja esta obra, que aunque Eloísa tenía miedo a ser juzgada, a estar con estas personas que para ella eran como bichos, en realidad no eran bichos, sino que eran personas que sí la podían acoger, que sí le podían enseñar nuevas experiencias, y que en realidad todo era cuestión de un proceso que ella tenía que llevar para lograr adaptarse. También por otro lado volvemos a encontrar otro libro del mismo autor, de Ivar Dacole. Él se llama Tengo miedo, y habla de un personaje que siente miedo en diferentes situaciones, y en la ilustración y en el texto se hace entender todas estas emociones. Justo esto se relaciona con el miedo y muestra como esa emoción normal de los niños y de comprender y de enfrentar. Esto se relaciona con lo que explica María Osorio,
sobre el trabajo de libros, donde se destaca la importancia de crear libros infantiles de calidad. Bueno, pues con esto concluimos este video. Esperemos que hayan adquirido así sea un poquito de conocimiento, que pues realmente si tienen familiares, amigos, les impulsen la lectura, pues no solo una lectura, como ya le dijimos, algo escolarizado, sino también de temas que les guste, interés, no pasa nada, pero pues que se valore esto y pues ya los temas que hemos mencionado, de imaginación, creatividad, de lectores críticos como tal, y pues ya eso es todo.